lo merece. Él se lo merece. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos. Vaya mientras buscando en Jueces capítulo 16, versículo 20. A algunos les gusta mirar con el proyector, otros les gusta la Biblia, tenerlo en la Biblia. Por supuesto, siempre tenemos que tener la palabra. Pero Jueces capítulo 16, versículos 20, le voy a hablar en esta noche de un héroe. Por lo menos era un héroe cuando yo era pequeño y no lo conocía, ¿no? Al Señor. Era uno de los héroes míos favoritos, que era Sansón. Cuando yo era pequeño, había un actor que se llamaba Steve Rivers. Era una suerte de Schwarzenegger de esta época. De hecho, él era un culturista, ¿no? Muy grande de la época del blanco y negro, ¿no? En la televisión. Y Arnold Schwarzenegger lo tomó a él, ¿no? Como ejemplo para después desarrollar todo su físico. Y cuando aparecía este muchacho, todos nosotros, ¿no es cierto?, nos quedábamos estupefactos, ¿no? Tenía un físico muy bien formado y era, por supuesto, sinónimo de fuerza sobrenatural. Y después, bueno, todos queríamos ser como Sansón, por supuesto, no podíamos, ¿no? Pero la película no hacía ni más ni menos que encargarse de transmitir a este hombre como un héroe, y uno le prestaba muy poca atención a la historia completa. De repente había una parte, ¿no?, en la que se agarraba él de cadenas y de dos columnas, y era la parte para que él mostrara su físico, ¿no? Porque tiraba de los costados, inflaba el pecho, y era un triángulo. Era una cosa tremenda, ¿no? Pero nadie veía la situación real de lo que estaba pasando, por ignorancia de la palabra de Dios, ¿no? Y porque también Hollywood lo único que quería era que uno consumiera ese producto, consumiera ciertas características de eso, no viera toda la historia entera. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos la historia entera, vemos la realidad de un hombre con una fuerza sobrenatural de parte de Dios, pero no con una vida muy feliz y sobre todo no con un fin muy feliz tampoco, ¿no? Y esto de alguna manera nos permite ver a cada uno de nosotros de qué forma nosotros vivimos nuestra vida. Sobre todo aquellos que son hijos de Dios, de qué manera vivimos respecto a lo que Dios nos dio. Muchas veces creemos en lo profundo de nuestro corazón que hay personas que tienen más ventajas en Dios que otras personas. Y eso ya de entrada, se lo digo, es un error. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros características únicas, tanto en lo natural como cuando conocemos luego al Señor en lo espiritual, que están íntimamente relacionadas con la labor que nosotros vamos a llevar a cabo en esta tierra. Queriendo decir con esto que hay un propósito definido para la vida de cada uno de nosotros y una capacitación definida, capacitación y propósito que puede ser llevado a cabo, que puede dejarse dormir el resto de mi vida o que puede interrumpirse en algún momento de mi vida. Eso está relacionado con la decisión de cada uno. Probablemente si yo veo una camioneta 4x4, digo, tiene ventaja sobre un auto. Y si yo miro un auto de alta gama, de velocidad, digo, tiene ventaja sobre la camioneta. Todo está relacionado en qué terreno se va a mover cada uno. Si va a haber que hacer un trabajo pesado en un terreno de ripio, de barro, la camioneta va a tener ventaja. No es mejor que el auto. Y si hay que viajar de manera confortable y rápido, el auto va a tener una ventaja sobre la camioneta. Y si yo pongo a cada uno en un lugar diferente, no va a dar su mejor rinde, por así decirlo. Esto nos vuelve a relacionar a nosotros con lo que hablábamos en el inicio. Cada uno de nosotros tenemos algo de Dios que es único y nadie tiene ventaja sobre otro.
Cuando llevamos esto a la vida de Sansón, probablemente la vida de Sansón es la vida de una persona que para ojos de otros es muy aventajada. Es bueno a veces hacer un paralelo entre la vida de Sansón y la vida de José. Sansón recibe de parte de Dios un llamado. Antes que él naciera, fue separado de parte de Dios. La palabra de Dios relata la vida de Sansón y la vida de Samuel, dos jueces que declara muchísimo contenido para hablar de ellos, a diferencia de los demás. Este hombre recibe fuerza sobrenatural como ningún otro recibió. Recibe un llamado para salvar a su pueblo. Le es dado lo que no le fue dado a nadie. Y lo tenemos a José, que recibe un sueño a su corta edad y no pasa mucho tiempo en donde sus hermanos lo meten en una cisterna, lo llevan o lo venden como esclavo, luego va a parar a la cárcel, pero lo maravilloso es el fin de cada uno. Mientras el que tenía más ventaja termina en una cárcel, con nada, el que menos ventaja tenía termina en la corte de Faraón. Ambos con el mismo propósito, salvar al pueblo de Dios. Lamentablemente uno desperdicia toda una vida, mientras que el aparente desperdicio de la vida de otro era un crecimiento hasta ocupar el lugar que Dios le dio. Cada uno de nosotros tenemos el propósito divino de afectar de alguna manera al pueblo de Dios. Algunos de edificar al pueblo, otros de ganar al perdido, pero todos tenemos el mismo propósito y, como dije, de manera diferente. Nadie tiene más ventaja que otro. Todo depende las decisiones que yo tome según cada circunstancia. Y eso es un poquito lo que vamos a estar viendo en la vida de Sansón. Las decisiones que Sansón tomó en cada circunstancia de la vida. ¿Qué es lo que a él lo llevó ahí? Pero también vamos a estar viendo la fidelidad de Dios y cómo aún en el último momento Dios se manifestó. Y si nosotros desde el lugar más bajo de nuestra vida estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Él, no importa cómo estés, no importa en donde sea, Él va a venir y Él te va a salvar. Amén. Jueces capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Por supuesto que en los distintos capítulos desarrolla toda la historia de este hombre. No podemos leer todos los capítulos, pero sí podemos, a partir de este versículo, tratar de entender un poco el antes, el ahora y lo que luego ocurrirá en la vida de Sansón. Sansón inicia el propósito divino en su vida como cualquiera de nosotros. Sansón no tuvo más ventajas que las que nosotros tenemos. Podemos vivir nuestra vida completa echando a perder el propósito de Dios o manteniéndolo dormido en nosotros. Pero la realidad es que ninguno de nosotros tenemos el poder en nuestra propia naturaleza para que ese propósito se libere. Tenemos en nuestras vidas capacidades dadas por Dios, pero si nosotros no entendemos y no nos despertamos al plan divino, esas capacidades van a ser utilizadas o malgastadas para otras cosas.
Pero el propósito se tiene que despertar en nuestra vida de manera sobrenatural. Cuando el hombre no tiene la vida de Dios en su espíritu, tal hombre está muerto. No importa que camine, no importa que hable, su espíritu está muerto, porque la vida no está en la carne del hombre, está en el espíritu. Y el único que puede traer vida al hombre es Jesucristo. Y usted me va a decir qué tiene que ver Jesucristo con Sansón, y aunque a usted le parezca mentira, Jesucristo aparece en la historia de Sansón. ¿Cómo puede ser eso? Ahora lo vamos a ver. Cuando el hombre permanece muerto en sus delitos y pecados, permanece inútil al propósito divino. Su vida está entretenida en sobrevivir y en progresar en su supervivencia, no en desarrollarse en ese plan específico que Dios trazó. La madre de Sansón no podía tener hijos, era estéril. Había muerte, había falta de fructuosidad, era necesario algo sobrenatural, y lo sobrenatural comenzó cuando su padre, su madre se dirigen a Dios, su madre va a concebir. No es casualidad que cada hombre de Dios prominente, en su gran mayoría, nacen de una persona estéril. Dios tiene que operar para que el propósito en nuestra vida se pueda concretar. Dios viene sobre la vida de esta mujer y esta mujer queda embarazada. Y le es dada una palabra sobre el propósito que su hijo va a estar viviendo. El hijo va a ser nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Iba a ser una persona apartada para el propósito de Dios. Su hijo iba a estar liberando al pueblo entero de la esclavitud de los filisteos. Imagínate, hoy la mujer no puede tener un hijo. Y al otro día el Señor le dice, vos vas a tener un hijo. No solamente vas a tener un hijo, tu hijo va a estar consagrado a mí. No va a estar consagrado como los demás nazareos que están consagrados solamente un tiempo relativo. Tu hijo va a ser nazareo hasta su muerte. Va a ser una consagración de toda la vida. Y yo voy a liberar al pueblo a través de él. Pavada de propósito, ¿eh? Qué lindo que es recibir eso. Dice la palabra del Señor que sus padres, que eran piadosos, los agarró todo esto como un balde de agua fría, ¿no? Con sopetón. ¿Y qué hago? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y oraron a Dios. Eso te muestra el carácter piadoso, ¿no?, de sus padres. ¿Y cómo lo vamos nosotros a criar a nuestro hijo? Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová, que es una cristofanía, es una expresión de Cristo, es Cristo mismo en el Antiguo Testamento, les da toda esta palabra, les da toda esta dirección. Y los padres se quedan atónitos, ¿no?, cuando ven a este ángel, que no saben, por supuesto, quién es Cristo, y le preguntan el nombre. Y él dice, mi nombre es admirable. Esto nos hace saltar del Antiguo Testamento y de Sansón al presente. ¿Quién es admirable? Cristo. ¿Quién es el que da al hombre el propósito de afectar en la humanidad en la que vive? Cristo. ¿Quién despierta? ¿Quién hace que lo estéril dé a luz? Cristo. Es Él el que despierta el propósito en el hombre. Es Él el que te da la dirección. ¿Por qué a veces la persona malgasta su vida en otras cosas? Porque todavía no tuvo un encuentro con Cristo. O si bien lo tuvo, está espiritualmente dormido. Pero es Él el que está dispuesto a conducir la vida de cada uno de nosotros al cumplimiento del propósito divino. El Espíritu de Dios descendió sobre este hombre. Ahora bien, de la misma manera que Sansón caminó en este propósito, él no empezó haciendo grandes destrozos, ¿no?, con su fuerza, que eso es lo que le gusta a todo el mundo. Cuando él agarra al león, le abre la quijada, vence, ¿no? Él empezó, dice la palabra de Dios,
el Espíritu se movía sobre él, él empezó a juzgar al pueblo, porque era un juez. Pero determinadas situaciones comenzaron a aparecer y esa fuerza sobrenatural se comenzó a manifestar en él, porque él estaba capacitado divinamente para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Vos estás capacitado divinamente para vencer al enemigo del pueblo de Dios. Porque el mismo espíritu que recibió él, lo recibiste vos y en abundancia. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, espíritu por medio del cual ningún arma va a prevalecer sobre vos. Espíritu de victoria sobre este mundo, lo recibiste también. Por eso, en la medida en la que vamos a ir viendo cómo este hombre se mueve, yo quiero invitarte a que vos te sientas también de alguna manera identificado con él. Porque seguramente las mismas decisiones que tuvo que tomar él son las que tenés que tomar vos. Y circunstancias similares a las que vinieron sobre su vida son las que acontecen en tu vida también. ¿Qué decidiremos? Uno de los grandes errores que cometió él fue el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? Es tener por un precio menor. ¿Qué? A Dios y a lo que había recibido. ¿Cuán a menudo esto acontece en nuestras vidas? Menospreciar lo que realmente tenemos. Menospreciar el propósito. Menospreciar lo que hemos recibido, tenerlo por un precio menor. Y usted me va a decir, no, yo amo a Dios, pero son los actos los que hablan. ¿Cuánto me sacrifico por el dinero? ¿Cuánto me sacrifico por lo que yo quiero? Y en medio de todos esos sacrificios, ¿cuál es el lugar que Él ocupa en mi vida? Él ocupa el centro, pero cuando tengo que decidir qué lugar ocupa, yo lo adoro con todo mi corazón, pero cuando se pone en juego una decisión, ¿qué es lo que está primero? ¿Quién espera? ¿Quién es postergado? Tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas responsabilidades. ¿O acaso Él no es una responsabilidad? ¿O acaso Él no es la responsabilidad más grande en la vida de cada uno de nosotros? Resulta que Sansón bajó con sus padres a visitar a los filisteos. ¿Y qué pasó? Vio una filistea que le movió toda la estantería. Y él no podía acceder a ninguna filistea. ¿Y qué le dice? Papá, mamá, me gusta la chica. Hijo, no podés. Tenés un propósito. ¿Acaso en el pueblo no hay chicas que te gusten? Sí, pero a mí me gusta la filistea. Pero no podés. Vos tenés un propósito. Y probablemente acá es cuando juega esa mala pasada. Los evangélicos hay cosas que te dejan hacer y cosas que no te dejan hacer. No te dejan hacer nada. Cuando Dios le da el propósito al hombre, le está dando algo más que un trabajo, le está dando una labor realizadora espiritual a favor de las personas, aquello que realmente es lo que lo puede completar al hombre. Y cuando le dice no a esto, hay una razón por la que no. Pero el hombre cree que Dios disfruta sacándole el placer al hombre. Y no, Dios lo que hace es hace que el hombre no entre en un lugar del cual lo va a llevar a una trampa, lo va a apartar del propósito y lo va a arrojar a un lugar de descarte. ¿O acaso el mundo no hace esto? ¿Cuánto nos preparamos para sobresalir en este mundo? ¿Cuánto peleamos con otro para ser mejores, para avanzar en este mundo? Este mundo toma lo mejor y lo usa. Y cuando no le sirve más, ¿qué hace? Lo descarta. Y cuando lo descartó, uno se dio cuenta que corrió toda una carrera, una vida detrás de esa manzanita, que después lo terminó descartando. Pero qué distinto que es cuando uno abraza el propósito de Dios. Dios no descarta nunca a nadie.
Dios no deja caído nunca a nadie. Y hasta el último momento de tu vida, Dios te va a levantar y va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso es que a la hora de la decisión es muy importante. Cuidado con el menosprecio. ¿Cómo empieza el menosprecio? Empieza por los ojos. El deseo de los ojos. Esa mujer le gustaba. Él quería a esa mujer. Y luego de los ojos, ¿por qué? El corazón es el que se expresa por medio de los ojos. Por lo que yo quiero, me gusta, quiero tomar para mi vida, tengo expectativas, tengo esperanza sobre que eso va a ser lo mejor, aunque Dios haya dicho que no. Eva vio ese fruto, lo vio codiciable y tuvo la esperanza que al participar de ese fruto alcanzaría la sabiduría y sería igual que Dios. ¿Cuántas veces corremos detrás del deseo de nuestros ojos con las esperanzas que eso nos va a dar lo que realmente estamos buscando? El placer, la paz, la alegría que realmente estamos buscando. Y eso es lo que Sansón quería, aunque Dios le haya dicho que no. Lamentablemente, Sansón se casó con esta mujer. Pero siempre hay una luz roja. Sansón empezó a mal utilizar lo que Dios le había dado. Y él iba 2 por 3, venía, iba a los filisteos. No tenía miedo, tenía fuerza. Entonces los iba a visitar a los filisteos. Ya tenía una esposa filistea. Entonces les hace una pregunta. Les voy a hacer una adivinanza. Él en uno de las idas que fue, se le cruzó un león, tenía una fuerza bárbara, le abrió la quijada, lo mató, lo dejó ahí tirado. Y en una de esas idas y vueltas, las abejas habían hecho un panal en la boca del león. Entonces él dijo, los voy a embromar a los filisteos. No tenía mucho tiempo, ¿no? Ocupado. Le voy a hacer un chiste a los filisteos, a ver qué pasa. Veo que está el panal en la boca del león, entonces le voy a hacer una adivinanza, ¿no? Del fuerte sale dulzura. No la van a pegar ni por casualidad, ¿no? Entonces les hace un desafío a todos, teatro, juegos, con algo que era tan importante. Él no tenía que jugar con el enemigo. Él tenía que despojar al enemigo para el bien de su pueblo. Pero cuando nosotros estamos fuera del propósito, cuando estamos dormidos al propósito de Dios, estamos entretenidos y jugamos con el enemigo. Porque no estamos enfocados realmente en aquello a lo que Dios nos llamó. Entonces, les hace la adivinanza, les apuesta 30 mantos, ¿no? Si ustedes ganan, yo les doy 30 mantos a ustedes, si ustedes ganan, me dan 30 mantos a mí, y les dio un plazo determinado. Y, por supuesto, nadie adivinaba, pero la mujer filistea, que no se podía casar con él, que se casó, lo empieza a importunar. Porque el pueblo le decía, sacale a tu esposo la respuesta. Y lo empiezan a importunar. Y lo importunó tanto, bueno, querida, está bien, te cuento la respuesta, pero no se lo digas a nadie. ¿Y qué hace la esposa? Le cuenta a todos los demás. Ya ahí empezó, de alguna manera, a mostrarse el asunto. Y todo esto va a ir en aumento. Él usa su fuerza para vengarse de esa trampa, pero no con el motivo correcto, con la vanidad, con el orgullo. ¿Me engañaron? Bueno, ahora van a ver lo que hago con ustedes. No le bastó esa mujer. Luego tiene relaciones con una prostituta. El pueblo estaba esperando que él ahí, ¿no es cierto?, saliera del lugar para matarlo. Y él sabía. Entonces dice la palabra que se carga las puertas del pueblo al hombro, pasa sobre toda esa gente, la lleva al monte. Teatro, cosas que no tenían nada que ver con lo que él tenía que hacer. Dios lo había llamado a un propósito y él estaba enredado con las pasiones de su corazón. Y cada vez estaba siendo más atrapado hasta que ¿quién aparece? Dalila. Y por supuesto que a esta altura
Ya todas sus defensas eran bajas, ya no era solamente casarse con una mujer, ya ahora iba con una prostituta y ya ahora iba con cualquiera de las mujeres de los filisteos, porque eso es lo que él tenía en su corazón. Pero esta mujer iba a ser el toque final de algo que Dios le dijo no. Esta mujer lo engañó, esta mujer trató de sacarlo de mentira a verdad, a ver cuál era el secreto de su poder, hasta que lo fastidió tanto, hasta que le argumentó: vos no me amás a mí. Si vos me amaras realmente, me dirías cuál es tu secreto. No podemos servir a dos señores, porque los dos van a demandar el todo de nosotros. Dios demanda tu amor completo, no hay lugar para otro amor. Pero también el enemigo demanda el amor completo. Y tarde o temprano vos tenés que decidir a quién vas a amar realmente. A esta altura, por supuesto, que Sansón no es que va a definir, hace rato que ya viene flojo de papeles. Frente a esto, esta mujer lo importunó tanto que él le confesó cuál sería el secreto de su fuerza. Pero juntamente con eso, él dijo: igualmente, tantas veces me he escapado, ¿no? Tantas veces, porque le hacía bromas, le decía: si me atan con una soguita, así, con esto no puedo. Y la mujer lo ataba con la soguita mientras dormía, llamaba a los enemigos y él se desataba. Él creyó que iba a escaparse una vez más de todo esto, pero acá la palabra de Dios dice algo, y esto es lo más peligroso: que el Señor ya no estaba con él. Él se estaba moviendo bajo el cuidado, bajo la gracia, aunque se estaba equivocando y aunque estaba cometiendo errores, pero Dios lo perdonaba, Dios tenía misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de misericordia. Y la misericordia de Dios, ¿a qué apunta? Al cambio, a la renovación de cada uno de nosotros. No es que Dios se olvida, no es que Dios no actúa. Mañana, lo menosprecio, mañana. Dios tiene paciencia, Dios espera. Dios te hace dar cuenta de las cosas que no salen como vos estás esperando, como a Él no le salió con estas mujeres. Pero Él ya dio por hecho que esto iba a seguir siendo así, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Vamos a los tumbos y seguimos dando por hecho que no pasa absolutamente nada hasta que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor no es que se corre de nuestra vida, nosotros nos corremos de Él. Y nos corremos a un punto que vamos bajo nuestra responsabilidad. Muchos dicen: es Dios el que castiga. Mirá, que Dios se corra y que tu vida esté bajo tu propia responsabilidad, eso es peor que un castigo. Pero eso es la respuesta a nuestra obstinación. ¿Por qué a veces Dios nos estorba determinadas cosas? Porque como a un hijo nos forma. Mirá, lo primero que el Señor hace en nuestra vida, y acá es donde nos confundimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Él? Nos perdona, ya está. Pero el pecado deja consecuencias en la vida de la persona. Tal vez viviste toda una vida que eras, no sé, digo cualquier cosa, eras un sicario. Y ahora el Señor te salvó. Y fuiste perdonado de todo. Y ya no matás a nadie. Pero ¿qué pasa cuando vos te enojás con otra persona y otra persona viene y... ¿vos qué te crees que...? Y vos eras sicario. ¿Qué pasa adentro? Y que no te agarre un día mal parado o mal oradito. Entonces Dios trabaja con cada debilidad que fue sobre tu vida, sobre la consecuencia, y eso es trato. A veces nosotros no nos damos cuenta y no entendemos que necesitamos ser tratados por Dios.
Porque el pecado dejó cosas, y desde el pecado más grotesco hasta el más pequeño, una vida de orgullo continuo, dejó marcado algo en nuestro corazón. Una vida de autosuficiencia dejó algo marcado en nuestro corazón. Una serie de malas decisiones dejó una tendencia que Dios la trata en nuestra vida, para que definitivamente nosotros podamos cumplir el propósito y no repetir siempre el mismo error. Y a veces nosotros no comprendemos los tratos y los tomamos o como que Dios no está o como que Dios es malo, y es todo lo contrario, es la mayor muestra de amor de Dios. ¿Por qué no puedo alcanzar? ¿Por qué no puedo la Filistea? ¿Por qué no puedo esto? ¿Por qué no puedo lo otro? Porque Dios te está guardando. Pero si vos te obstinás, la parte siguiente del trato, ¿cuál es? Bueno, fíjate a ver qué pasa. Y esto fue lo que pasó. Él pensó que podía seguir, pero ya el Señor no estaba con él. ¿Y qué quiere decir esto? Tampoco estaba la protección y tampoco estaba la fuerza. Sansón ahora iba por su propia cuenta, y por supuesto que por su propia cuenta no podía pelear como peleaba. No podía seguir jugando con lo que Dios le había dado. Dios le había dado algo para bien del pueblo y él estaba jugando, estaba haciendo teatro con todo eso, estaba cargándose las puertas, estaba matando un león, estaba haciendo teatro, estaba jugando para su propio bien, para su propio placer, cuando Dios le dio algo para bien del otro y Dios se lo retiró. Entonces ahora estaba por su propia cuenta. ¿Y qué pasó? Cuando viene el enemigo a buscarlo, ya habían pasado la navaja sobre su cabeza. No quiere decir que porque habían pasado la navaja sobre su cabeza, y no se ría, yo digo que algunos se están riendo. Cuando ya habían pasado la navaja sobre su cabeza se había quedado sin fuerzas, pero no era por eso, era porque el Señor se había apartado de él. Y frente a esto, el enemigo lo pudo manejar. Y ahí llegamos al versículo que leímos. ¿Qué pasó acá? Sus ojos le fueron sacados. Fue atado en sus piernas, fue encerrado en una cárcel y fue puesto para que con su fuerza, porque no sabía la gente, ¿no es cierto?, que era Dios. ¿Tenés tanta fuerza? ¿Hiciste tanto daño a nuestro pueblo? Listo, empuja el molino. Y él tenía que día y noche empujar el molino, no podía ver, sus ojos fueron cerrados, no podía ir a ningún lado, estaba simplemente confinado en ese lugar. ¿Y qué hace una persona cuando llega a ese estado? Comienza a pensar, ¿cuánto me dio Dios? Y no lo hice. ¿Cuánto Dios derramó sobre mi vida? Y simplemente lo usé para mi propio provecho. Era cierto lo que me decían los papás. Con las filisteas no. Ya tuviste un problema, tuviste otro problema, del tercero no saliste. Esa filistea te demandó el amor completo, amor que era para tu padre, amor que era para el que te había dado el propósito, amor que era para el que había llenado tu corazón con todo, pero vos lo pusiste en esa filistea pensando que te podía dar algo más. ¿Y qué fue lo que te dio? Entregarte a sus compañeros, entregarte al enemigo. Pero ahora Sansón estaba empujando el molino. Y cada vuelta probablemente pensaría, y esos pensamientos venían a él. Ya no tenía fuerza. Y si tuviera fuerza tampoco podía ver. Pero sus ojos empezaron a ver ahora lo que su lujuria no lo dejaba ver. ¿Por qué el Señor a veces toca determinadas cosas? Porque simplemente tenemos ojos para nuestras lujurias. Tenemos ojos para el Señor que le hemos dejado ocupar el lugar en nuestro corazón. Pero a veces Él permite que no veamos para que podamos comenzar a verlo a Él. A veces Él permite que adentro haya confusión para que realmente lo podamos encontrar a Él como claridad. Y a veces nos enojamos con eso y peleamos contra eso. Y aunque parezca increíble, ese lugar y ese estado en el que está Él ahora es lo mejor que le puede pasar a Él. Porque su pelo está comenzando a crecer. ¿Qué quiere decir esto?
su espíritu está comenzando a ser renovado. Su lujuria está comenzando a dejar ese lugar para que su interior empiece a ser lleno de Dios. ¿Por qué el Señor a veces nos encierra? No es muy diferente a la vida de Sansón, porque nosotros no somos diferentes a él, porque nuestra naturaleza no es diferente a él. ¿Sabes cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Sabes cuánto tiempo hermoso de lo que Dios nos dio lo estamos postergando, creyendo que mañana es nuestro? ¿Cuántas cosas que Dios nos dio, que intercedimos en su momento con un clamor delante de Él porque no había forma, y cuando la recibimos, de a poquito comenzamos a menospreciarlo a Él, porque total ya lo tenemos? No somos distintos que Sansón. No menospreciamos a veces diferente a lo que él menospreció. Y muchas veces nos preguntamos por qué estamos en este lugar. Dios te trajo a este lugar. Pero Dios te trajo a este lugar, ¿sabes para qué? Para liberarte. Nosotros creemos que liberarnos es que nos vaya bien y sigamos haciendo la nuestra. Eso no es liberación. Porque eso es lo que le pasaba a Sansón. Vencía al enemigo y seguía haciendo lo suyo. Y cada vez se estaba alejando más de Dios, hasta que definitivamente se alejó del todo. Y como Dios te ama, no lo permite. Y permite a veces que seas encerrado. Y vos peleás contra ese encierro. Y la liberación no es pelear contra ello, es aceptarlo. ¿Y sabés qué va a pasar cuando lo aceptes? De la misma manera que Sansón, tus fuerzas naturales se van a debilitar, pero tu cabello va a comenzar a crecer. Tus fuerzas espirituales van a comenzar a desarrollarse. Antes ibas, ahora no podés ir porque estás atado, tus piernas están atadas. Jacob corría detrás de su necedad, pero cuando peleó con el ángel fue herido en el muslo y ahora ya no podía correr, ya tenía que caminar más despacio. Corríamos detrás de nuestras fuerzas, pero ahora Él ya no te deja correr. Él ahora te dice, yo iré contigo y yo daré palabra a tu espalda que diga, no te desvíes ni a derecha ni te desvíes a izquierda. Yo soy ahora el que va a llevar adelante las cosas. Y el cabello de él creció. Y el enemigo dijo, vamos ahora a reírnos un poquito de Sansón. De aquel que algún día dijo, Cristo es el Salvador. De aquel que algún día dijo, Dios es el que tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Pero ahora es un juguete. Ahora se quedó sin ojos, se quedó sin fuerza, se quedó sin nada. Traigámoslo así nos reímos un poquito de él. Y esa es la obra del diablo sobre los hijos de Dios. Esa es la obra del diablo, que te entretiene con cosas para que tus caminos se desvíen, para luego tirarte un costado, y después no es casualidad. Como vos no ibas a la iglesia, pasa el otro y dice, mirá este que decía que era cristiano, mirá. Esa es la obra del diablo. Él te ofrece lo mejor y te termina dando lo peor. Le ofreció el placer ilimitado y le terminó dando una cárcel, moliendo en un molino, sin ojos, encerrado en ese lugar. Pero aquel que él lo rechazó desde el primer día, estaba esperando que ese encierro se convirtiera en un clamor. Y cuando él clamó al Señor, el Señor vino. Y vino a su corazón. Él no clamó como un escapismo. Él clamó después de muchas vueltas dándole al molino, después de muchos días sin poder ver satisfaciendo a sus ojos, después de muchos días recordando lo que había pasado, después de muchos días entendiendo lo que había perdido. Ahora clamó. ¿Y qué pasó? El enemigo quiso burlarse, pero nadie se burla de Dios.
Los guardias lo llevaron. ¿A dónde lo llevaron? Al lugar donde él tendría que haber estado desde el principio. Un gran estadio donde estaban todos los filisteos, todos los enemigos del pueblo de Dios. Él pidió ser colocado entre dos columnas. Él hizo fuerza en esas dos columnas, porque la fuerza del Señor había vuelto sobre él. ¿Pero por qué volvió sobre él? Porque él se volvió a Dios. Cuando vivimos la plenitud de Cristo y lentamente nos vamos corriendo, vamos perdiendo aquello que era la razón de nuestra vida. Vamos perdiendo esa potencia que nos permitía levantarnos a la mañana, esa pasión por medio de la cual compartíamos, y lentamente todo fue haciéndose una carga. Ya es un deber hacer lo que tengo que hacer, ya es un fastidio hacer lo que tengo que hacer. La fuerza se va yendo, porque el menosprecio va trabajando, porque el sustituto va ocupando el lugar que tiene que ocupar él. Y cuando me quiero dar cuenta ya no tengo con qué. Pero ese encierro me libera, ese encierro me permite volverme a él con todo el corazón y por supuesto él se vuelve a mí. Y cuando él me pone en ese lugar me dice, bueno, ahora a mí no me gusta que sea así. Me hubiera gustado que tuvieras tus ojos, me hubiera gustado que tuvieras toda una vida por delante para poder disfrutar todo lo que yo había hecho, pero no importa. Ahora te diste cuenta, ahora lo vamos a hacer. Empujó las columnas y todo se cayó sobre los filisteos y finalmente murieron. Él cumplió el propósito de Dios, él terminó liberando al pueblo. Y Dios cumplió su palabra porque dijo que él sería nazareo hasta los últimos momentos de su vida y que el Señor cumpliría su propósito. Y el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Pero yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Vale la pena que lo cumpla así? ¿Vale la pena llegar a ese punto? Porque me entretuve en la vida con un montón de cosas. Me olvidé de lo que Él me había dado y me entretuve con un montón de cosas. Le di lugar a un montón de cosas en mi vida. Jugué con un montón de cosas. Jugué al cristiano, jugué a la iglesia, jugué a un montón de cosas. No hice ningún tipo de liberación porque estaba entretenido en mí mismo. Pero ahora lo que perseguí mostró su verdadero carácter y me dejó sin nada. Hay que llegar a ese punto. Yo te dije en un principio, un paralelo con la vida de José. José no tuvo ninguna de las ventajas que tuvo Faraón, pero en cada etapa de su vida, que fue contraria, él fue creciendo. Y cada momento de dificultad a él lo llevó a acercarse más al Señor, a reconocer a Dios en cada punto en donde el Señor lo iba guiando, hasta que de la noche a la mañana él quedó en segundo lugar de Faraón. Y de esa manera él liberó al pueblo. Él hizo traer a su familia, él disfrutó al final de sus hermanos, disfrutó de todo el propósito divino. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque no se desvió de ese sueño de la juventud. ¿Cuál fue el sueño que Dios te dio en tu juventud? ¿Cómo se reveló a vos en tu juventud? Nosotros hoy, ¿cómo nos estamos moviendo? Sabiendo que cada uno tenemos un propósito definido, sabiendo que fuimos creados con todo lo necesario para cumplir ese propósito, cumplir ese plan. Nos estamos entreteniendo en el camino, estamos queriendo lo que Él te está diciendo no, pero no te dice no porque es religioso, te dice no porque te va a mandar a la cárcel, te va a sacar los ojos y te va a meter atrás de un molino a hacer un trabajo de desgaste el resto de tu vida. Por eso te está diciendo eso que parece inofensivo, no. Por eso José se tiró de la ventana. Por eso José no dijo, bueno, me va tan mal en todo esto que por lo menos un ratito de placer y después veré. No, no. Lo que Sansón quiso para sí, José lo rechazó. La ventaja que fue para Sansón, para José fue una desventaja. Pero José salvó al pueblo y disfrutó de Dios hasta los últimos días de su vida. Y Sansón, lamentablemente,
cumplió el propósito de Dios, pero perdió toda su vida. El desafío que tenemos hoy, querida iglesia, es que tenés una vida por delante y tenés un propósito de parte de Dios. No es propio para estos hombres, es propio para vos también. ¿Qué vas a hacer? Todos planificamos nuestra vida sobre cosas que no podemos. Es bueno organizar, como vamos viendo el día jueves en el Evangelio según San Mateo, pero planificamos cosas que no están aseguradas. Solamente sí está asegurada nuestra fidelidad a Dios y la recompensa de ellos. ¿Cómo estamos planificando nuestra vida en Dios? ¿Sabemos que tenemos un plan, que tenemos un propósito y lo queremos alcanzar como José? ¿O queremos jugar en el camino, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en mí, pero habiendo desperdiciado absolutamente toda mi vida? Para último momento, ¿no es cierto?, poder estar bien con Dios, pero habiendo perdido todo. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de consagración. Hoy es un día para que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión. No necesitas pasar mucho tiempo, pasar un año entero moliendo en una cárcel para reflexionar. Reflexiona hoy. Y si estás en ese molino, y si el Señor te encerró en ese molino, reflexiona hoy y decís, Señor, perdóname. Señor, yo quiero volver a tus propósitos. Señor, yo entiendo que en esta vida no hay nada que vaya a suplir lo que vos me podés dar. Quiero cumplir con aquello que soñaste en la eternidad para mi vida. Y este es el desafío que en esta noche te quiero dejar, iglesia. ¿Lo tomás? ¿Amén? Nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos.